La monarquía en Israel había nacido en el caos y ahora se tambaleaba en la inseguridad. El rey Saúl, un hombre físicamente imponente, había sido elegido por Dios, pero su obediencia había flaqueado. Su espíritu, antes fuerte y regio, se había consumido por la paranoia y la depresión, atormentado por un espíritu maligno. El reino estaba estancado, esperando un milagro o un desastre. En medio de esta atmósfera de melancolía real y tensión política, el milagro llegó disfrazado de pastor. David, el joven rubio de Belén, irrumpió en la escena nacional con un coraje improbable. Su victoria sobre el gigante Goliat no fue solo un triunfo militar, fue un juicio divino sobre la cobardía de Israel y la falta de fe del propio rey Saúl. David, con su honda y su fe, le había recordado a Israel cómo era la verdadera confianza en Dios. El joven fue llevado ante el rey para ser reconocido, pero fue en la corte, en un encuentro silencioso e inesperado, donde ocurrió el evento más trascendental para el futuro de Israel. El encuentro entre David y el heredero al trono, Jonatán, el hijo de Saúl. Jonatán no era un mero príncipe mimado, era un guerrero valiente, ya con victorias notables a sus espaldas, y el legítimo sucesor de la corona. Lo tenía todo: el linaje, la fuerza, la lealtad del ejército. Su destino era ser rey. Jonatán miró a David y no vio a un rival. No vio a un advenedizo que amenazaba su futuro. Vio, en cambio, la pureza del Espíritu de Dios que faltaba en la corte de su padre. Vio la valentía que él mismo encarnaba, pero en una forma más libre y ungida. En ese instante se formó un lazo que la Biblia describe con una intensidad inusual. El alma de Jonatán quedó ligada al alma de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Este fue el pacto del corazón, un amor que trascendía los intereses personales y la ambición política. No fue un acto de conveniencia, sino un reconocimiento espiritual mutuo. Jonatán sabía, en lo profundo de su ser, que David era el ungido de Dios, el verdadero futuro de Israel. La prueba de su amor no fue verbal, sino sacrificial. Jonatán tomó la capa que vestía, el símbolo de su autoridad y su linaje real, y se la dio a David. Luego le dio su túnica, su arco, la herramienta del guerrero, y su cinturón, el símbolo de su fuerza. Este no fue un regalo de bienvenida, fue un acto de abdicación simbólica. Jonatán estaba, de forma voluntaria y consciente, transfiriendo su derecho de realeza y su destino militar al joven que acababa de conocer. El pacto se selló y David se quedó en la corte, ascendiendo rápidamente. El rey Saúl lo amó superficialmente al principio, nombrándolo jefe de sus hombres de guerra. Pero la semilla de la tragedia ya estaba plantada y sus raíces eran el ego herido del rey Saúl. Cuando David y el ejército regresaron de la victoria, las mujeres de Israel salieron a cantar con regocijo. Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Esa canción fue una sentencia de muerte. El corazón de Saúl se llenó de celos tóxicos. Solo le falta el reino, pensó el rey. Su envidia se transformó en una paranoia asesina que definiría el resto de la historia. A partir de ese día, Saúl miró a David con ojos malos, viéndolo como una amenaza constante a su trono y a la dinastía de Jonatán. El conflicto era ahora inevitable. La amistad entre el heredero legítimo y el futuro rey ungido se convertiría en un desafío directo al padre que se había desviado de Dios. Jonatán estaba a punto de enfrentar la prueba más grande: elegir entre la lealtad de sangre a su padre, el rey, y la lealtad de espíritu al plan de Dios, representado por su amigo David. El amor que unía a David y Jonatán pronto se vio asediado por el odio incesante de una sola persona, el rey Saúl. La admiración de la corte por David crecía con cada victoria, y con ella la paranoia del rey se volvía manía. El palacio, que debía ser un centro de paz,
se había transformado en un lugar de terror y violencia impredecible. El odio de Saúl no se limitaba a intrigas políticas, se manifestaba en actos físicos de furia ciega. En 2 ocasiones diferentes, mientras David tocaba el arpa para calmar el espíritu atormentado del rey, Saúl le arrojó una lanza con la intención clara de clavarlo a la pared. David, con la agilidad y el favor divino, logró evadir la muerte, pero el mensaje era ineludible. Su vida estaba en peligro constante. Jonatán se encontró atrapado en el conflicto imposible. Amaba a su padre, un hombre que, a pesar de sus defectos, era el ungido de Dios y el soberano de Israel. Pero también amaba a David, quien era el ungido de Dios para el futuro, y quien era, además, su alma gemela en espíritu. El dilema no era entre un amigo y un padre, era entre la lealtad al cargo actual, Saúl, y la lealtad al plan futuro de Dios, David. Jonatán eligió la justicia y el pacto sobre el lazo de sangre. Al enterarse de que Saúl había dado órdenes a sus siervos, e incluso a él mismo, su propio hijo, para que mataran a David, Jonatán tomó una decisión de alto riesgo. Advirtió a David, lo escondió y luego se enfrentó directamente a su padre. «No peque el rey contra su siervo David», suplicó Jonatán. Le recordó a Saúl la inocencia de David, su servicio valiente en la batalla contra Goliat, y cómo su victoria había traído gloria a todo Israel. Jonatán argumentó con lógica y pasión. ¿Por qué pecar contra sangre inocente, matando a David sin causa? Por un breve momento, la razón de Jonatán penetró la oscuridad del alma de Saúl. El rey, jurando por Jehová, prometió que David no moriría. Fue una tregua frágil y momentánea que devolvió a David a la corte, pero el odio de Saúl no podía ser curado por una promesa. Después de otra gran victoria de David, la envidia regresó con una fuerza aún mayor. Saúl no solo volvió a intentar matar a David con la lanza, sino que usó a su hija Mical, la esposa de David y hermana de Jonatán, como cebo para entregarlo. La situación se volvió insostenible. El palacio era ahora una trampa mortal. David tuvo que huir de su propia casa en medio de la noche. Jonatán sintió el fracaso de su intercesión y comprendió la incurable enfermedad del alma de su padre. Su lealtad filial estaba ahora en clara oposición a la justicia divina. El amor que Jonatán sentía por David se convirtió en un deber de protección, el deber de salvaguardar el futuro ungido de Israel de la locura de su padre. Ya no había lugar para el diálogo. La única forma de comunicación posible entre ellos y de determinar su destino era a través de la intriga y el secreto. El próximo encuentro sería la prueba final de su pacto, una prueba que se llevaría a cabo bajo el disfraz de un ritual de tiro con arco y un código secreto que marcaría su destino para siempre. David huyó del palacio y se reunió con Jonatán en secreto. La amistad, forjada en la lealtad, ahora se convertiría en una conspiración contra la locura de un rey. David estaba desesperado. ¿Qué he hecho? ¿Cuál es mi maldad o cuál mi pecado contra tu padre para que busque mi vida? Jonatán, cuyo corazón estaba más roto que el de David, ideó un plan para probar el verdadero nivel del odio de su padre, Saúl. Ya no se fiaba de las promesas de su padre. Necesitaba una prueba irrefutable de que David debía huir para siempre. El plan era arriesgado e ingenioso. David se ausentaría de la mesa del rey durante la fiesta de la luna nueva. Jonatán explicaría que David había ido a Belén por un sacrificio familiar. Si Saúl reaccionaba con calma, David podría volver. Si Saúl se enfurecía, la sentencia estaba dada. Para comunicar el resultado a David, que estaría escondido en el campo, idearon el código secreto de las flechas. Jonatán iría al campo con su sirviente y su arco. Dispararía flechas y el sirviente las buscaría. Si Jonatán gritaba al sirviente,
He aquí que las flechas están más acá de ti, tómalas. Significaba que todo estaba bien y que David podría regresar. Si Jonatán gritaba, he aquí que las flechas están más allá de ti, vete deprisa, porque Jehová te ha enviado. Significaba que el peligro era inminente y David debía huir inmediatamente. El día de la fiesta llegó y David no se presentó. Saúl notó su ausencia, pero guardó silencio el primer día. Al día siguiente, Saúl confrontó a Jonatán. ¿Por qué no ha venido a comer el hijo de Isaí, ni ayer ni hoy? Jonatán ofreció la coartada que habían planeado. La respuesta de Saúl fue una erupción volcánica de furia. El rey, poseído por su envidia y la paranoia, comprendió que Jonatán no solo protegía a David, sino que estaba socavando su propia dinastía. Hijo de la perversa y rebelde, rugió Saúl, arrojando todo su desprecio sobre el hijo que lo amaba. Pues tan pronto como el hijo de Isaí viva sobre la tierra, ni tú serás firme, ni tu reino. Envía ahora por él, y tráemelo porque ha de morir. Saúl no solo estaba condenando a David, sino a Jonatán mismo. Al proteger al ungido de Dios, Jonatán estaba renunciando a su derecho al trono. La confrontación alcanzó su punto culminante, cuando Saúl, en un acto de locura total, arrojó su lanza a Jonatán para herirlo. El padre intentó matar al hijo, porque el hijo se había atrevido a elegir la lealtad, la justicia y el plan de Dios por encima de la ambición familiar. Jonatán abandonó la mesa ardiendo de ira y dolor. Su corazón estaba destrozado. La prueba era clara. El odio de Saúl era incurable y David debía huir. A la mañana siguiente, Jonatán fue al campo con su sirviente. Disparó las flechas. La distancia fue deliberadamente larga. Cuando el sirviente corrió a buscarlas, Jonatán gritó el código en voz alta para que David, escondido, lo escuchara. He aquí que las flechas están más allá de ti. Vete deprisa, porque Jehová te ha enviado. El sirviente, inocente del código secreto, recogió las flechas. Jonatán lo despidió. A solas, David salió de su escondite. Allí, en la soledad del campo, lejos de la corte, los dos hombres se abrazaron y lloraron. Su despedida fue amarga y dolorosa. Sabían que, por un tiempo, solo el pacto jurado los mantendría unidos. Jonatán le recordó a David su juramento, no solo a él, sino a su descendencia. El príncipe legítimo bendijo al futuro rey y lo envió a la seguridad del desierto, mientras él regresaba a la corte para pagar el precio de su lealtad. Vivir bajo la sombra de un padre enloquecido y saber que el trono que era suyo le sería negado. Tras la desgarradora despedida en el campo, los caminos de David y Jonatán se separaron de forma irreversible. David se convirtió en un fugitivo errante, perseguido sin tregua a través de los desiertos y cuevas de Judá. Jonatán regresó a la corte, donde el aire estaba enrarecido por la paranoia y la ira homicida de Saúl. Jonatán pagó el precio más alto por su lealtad al plan de Dios y a su amigo. El hijo primogénito y heredero legítimo tuvo que presenciar cómo su padre intentaba desesperadamente destruir a su sucesor. Jonatán no solo perdió su derecho al trono, perdió la paz y el respeto de la corte, que lo veía como un traidor a la dinastía. Él había elegido la justicia silenciosa sobre la ambición pública. En su exilio, David pasó por momentos de profunda desesperación y miedo. Y fue durante uno de los momentos más oscuros de la persecución, cuando Saúl estaba a punto de rodearlo en el desierto de Sif, que ocurrió el último y más significativo encuentro entre los dos amigos. Jonatán, arriesgando su propia vida al infiltrarse en el territorio controlado por su padre y sus espías, fue a buscar a David. No fue a lamentarse ni a aconsejarle que se rindiera. Su propósito era únicamente fortalecer sus manos en Dios. «No temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre», le dijo Jonatán, y luego hizo una declaración profética que confirmó la abdicación de su destino. «Tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti, y aun Saúl, mi padre,
así lo sabe. Esta es la prueba cumbre de la fe y el amor de Jonatán. Él no solo reconoció el destino de David, sino que se resignó al segundo lugar en el reino que, por ley, le pertenecía. Jonatán no ambicionaba el trono, ambicionaba la ejecución del plan de Dios. Para él, ser segundo de David era una mayor honra que ser el rey de una dinastía condenada. En ese encuentro en el desierto, renovaron su pacto por última vez. Pero el juramento de Jonatán fue más allá de la vida. Él sabía que su padre estaba condenado y que las consecuencias de la rebelión de Saúl recaerían sobre toda su casa. Le pidió a David que jurara: «Si yo aún viviere, ¿no me harías misericordia de Jehová para que no muera? Y si fuere quitada mi descendencia de la faz de la tierra, ¿no quitarás tu misericordia de mi casa para siempre?». Este juramento fue la última voluntad de Jonatán. Le pidió a David que cuando llegara al poder no erradicara a su descendencia como era común con las nuevas dinastías, sino que mantuviera la lealtad del pacto con sus hijos, incluso si ellos no podían devolverle nada. Sellaron el pacto. Jonatán regresó a la corte, a su destino de lealtad fallida hacia un padre que lo odiaba. David se adentró en el desierto, con la seguridad renovada de que no importaba cuán solos estuvieran, el pacto de lealtad se mantendría. Este encuentro en el desierto de Sif fue la última vez que David y Jonatán se vieron. Jonatán volvería a la batalla bajo el mando de su padre hacia un monte llamado Gilboa, para enfrentar una derrota anunciada y un destino trágico que honraría su lealtad hasta el final. El destino que había sido predicho por la paranoia de Saúl y aceptado por la obediencia de Jonatán, se cumplió en el monte Gilboa. Los filisteos, en una batalla decisiva, derrotaron al ejército de Israel. La tragedia golpeó el reino y la vida de David con una fuerza devastadora. Saúl, gravemente herido, se arrojó sobre su propia espada, y allí, en esa misma montaña, cayeron los 3 hijos de Saúl, incluyendo a Jonatán. La noticia llegó a David en su refugio, y su reacción no fue de alivio político o de celebración por el fin de su persecución. Fue una reacción de luto genuino y dolor inconsolable. David rasgó sus ropas y se lamentó con una elegía que se convertiría en un himno a la amistad. 2 Samuel 1:19-27. Su dolor por la muerte de Jonatán fue el más profundo. «¿Cómo han caído los valientes en medio de la batalla?», clamó David. Y luego, la frase inmortal que resume la singularidad de su lazo: «Angustia tengo por ti, hermano mío Jonatán, que me fuiste sumamente grato. Más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres». El amor de Jonatán había sido incondicional, desinteresado y puro, un amor que había rechazado un trono para proteger a un amigo. El tiempo pasó, y David fue ungido como rey sobre todo Israel, cumpliéndose la profecía y el destino que Jonatán había aceptado en el desierto. David estableció su reino y consolidó la paz. Pero un pacto jurado por amor y lealtad no podía ser olvidado. David preguntó a su corte: «¿Ha quedado alguien de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor de Jonatán?». El acto de misericordia en una nueva dinastía era una anomalía. Lo normal era exterminar a la descendencia del rey caído para asegurar la nueva línea. Pero David no buscaba seguridad, buscaba honrar su promesa al amigo muerto. Le informaron de un hijo de Jonatán, Mefiboset. Este joven, que ahora era adulto, había quedado lisiado de los pies cuando su nodriza huyó con él en la confusión de la derrota de Gilboa, dejándolo caer. Mefiboset vivía escondido en Lodebar, tierra de nadie, con terror constante de ser ejecutado. David lo mandó llamar. Mefiboset llegó temblando ante el rey, esperando una sentencia de muerte. En cambio, David lo miró y no vio a un enemigo político o a un lisiado. Vio al legado de su amado Jonatán. «No temas,
porque yo, a la verdad, haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa, declaró David. Este es el acto final de redención de la historia. Mefiboset fue restaurado no por su propio mérito, sino por la justicia del pacto entre su padre y el rey. Comer a la mesa del rey significaba que Mefiboset sería tratado como uno de los hijos de David. Sus pies lisiados quedaron cubiertos bajo la mesa, simbolizando que su debilidad y su linaje peligroso fueron cubiertos y perdonados por el amor del pacto. La historia de David y Jonatán es un recordatorio de que la verdadera lealtad no se basa en el beneficio mutuo, sino en la confianza sacrificial en el otro. Jonatán eligió el plan de Dios sobre su trono. David honró ese sacrificio, pagando la deuda de por vida con la descendencia de su amigo. Es una lección eterna. La lealtad verdadera perdura más allá de la muerte, y la confianza en un pacto es lo que define el carácter de un líder.